estar estudiando tu palabra, Señor. Yo te pido que hables a mi corazón, Señor, que hable a mi mente, que hable al corazón y a la mente, Señor, de mis hermanos, Padre. Que, Señor, que podamos disfrutar un tiempo en tu presencia, Señor, que tú puedas, Señor, corregirnos, Señor, instruirnos a través de tu palabra, Señor, y que nos vayamos, Señor, bendecidos de este lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. En esta tarde vamos a estar compartiendo bajo el tema de maestro a Señor. Y los textos que elegí para esta predicación fueron de Lucas, del 1 al 11. Hoy vamos a estar analizando un poquito sobre la vida de Pedro, pero no desde el punto, siempre que vemos una predicación hablándose de Pedro desde el punto de los evangelios, muchas veces hablamos como que Pedro es el cabeza dura, como que Pedro es el que hacía esto, como que minimizamos la figura de Pedro. Y después de hecho, después de todo lo que pasó en Pedro, entonces ahí empezamos a hablar de un Pedro con poder. O sea, vamos a enfocarnos en Pedro como tú y como yo, como una persona común y corriente. Todavía no tenía la llenura del Espíritu Santo, pero sí tenía virtudes, por lo menos 3 virtudes que vamos a estar estudiando hoy, de cómo Jesús puede pasar de maestro a Señor en tu vida. Amén. Si me acompañan en Lucas 5, vamos a leer del 1 al 11, la milagrosa. ¿Lo tienen? Amén. Okay. Aconteció que estando Jesús sentado en el lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes a pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompieron. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en el otro lado para que viniesen a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todos, le seguían. Para entender lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde, quiero que primero nos vayamos a esos tiempos. Quiero que primero meditemos un poco en el contexto que se está hablando aquí. Lo primero que vemos aquí es que Jesús llega a un lugar en el mar de Galilea. El lago de Genesaret no es más que el mar de Galilea. El que está escribiendo esto es el doctor Lucas. Era un gentil, no era judío, y quizás los gentiles, en realidad el mar de Galilea, lo que es un lago, y los judíos, para los que no son judíos, es un lago. Por eso Lucas le llama el lago de Genesaret, refiriéndose al mismo mar de Galilea, que es en el área donde Jesús creció y donde Jesús desarrolló la gran parte de su ministerio. ¿Okay? Lo primero que vemos es que Jesús está tratando de enseñar a la gente y que una gran multitud se agolpa sobre él para escuchar palabra de Dios. La gente tiene hambre de la palabra de Dios. Ahora, llegan Pedro, Jacobo y Juan, que estaban trabajando con Simón. Dice que ellos habían trabajado toda la noche y que se quedaron cerca lavando las redes, porque las redes con el agua salada del mar, lo que saben de pesca, si no las lavan se pueden romper si la usan de nuevo, porque se ponen duras y se pueden romper. Entonces ellos estaban ahí lavando la barca. Jesús llega a la orilla y ve que hay una barca. Pedro no es un desconocido. Jesús no entra a la barca de Pedro como que, ay, aquí hay una barca, déjame entrar. Jesús ya tiene una relación con Pedro. Ya había visto un llamado primero de Jesús a Pedro, relatado por Mateo, donde Jesús lo ve también a la orilla del mar de Galilea y le dice: síganme, déjenlo todo y síganme. Pero pasa un tiempo, aproximadamente de 1 año y tanto, y aquí vemos que Pedro está en su viejo oficio de nuevo, está pescando. Pero ya
Pedro ha estado con Jesús, ya tienen una relación. Ya en este punto de la historia, ya Jesús había sanado la suegra de Pedro, ya Pedro había visto muchos milagros. Quizás por eso Pedro se queda a escuchar lo que Jesús está enseñando. Póngase usted a pensar conmigo. Pedro ha estado trabajando toda la noche. Póngase a pensar en esto. Cuando yo llegué a Estados Unidos, mi primer trabajo era de noche, amaneciendo. Trabajaba de 9 a 7 de la mañana. Cuando yo salía de mi trabajo, a mí nadie me podía decir que quédate escuchándome. Yo lo que quería era irme a dormir. Ahora, imagínense la frustración de Pedro. Pedro llega de trabajar, está recogiendo su equipo para irse a su casa a dormir. Llega el maestro, coge la barca, le dice, apártala de la tierra, apártala un poco de la tierra. No lo especifica la Biblia qué tiempo duró Jesús enseñando, pero por la cantidad de gente que había, podemos suponer que Jesús se tomó su tiempo enseñando lo que estaba enseñando. Y Pedro estaba ansioso por irse. ¿Okay? Bajo ese contexto, queremos desarrollar 3 puntos esenciales. Y lo primero que quiero enseñarles es en el verso 5, que dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado. Quiero referirme a la primera parte, cómo Pedro llama al Señor, maestro. Por eso le titulé a esta enseñanza de maestro a Señor. Pero vemos que en el versículo 8, ya Pedro no le llama más maestro, sino que le dice Señor. ¿Te has puesto a pensar, es Jesús solamente el maestro de tu vida o es el Señor de tu vida? Pensemos un poco en esto. Maestro, sí, Jesús es un maestro, pero maestro puede ser cualquiera. Pero el Señor, dueño de tu vida, no puede ser cualquiera. Bajo este pensamiento, bajo esta pregunta, vamos a tratar de encontrar por lo menos 3 cualidades que yo encontré de por qué Jesús pasa de maestro a Señor en la vida de Pedro. Lo primero que vemos es en el mismo versículo 5, la última parte, que dice, mas en tu palabra yo echaré la red. Y en esto que quiero desarrollar el primer punto que vamos a estar viendo hoy. Lo primero que vemos de Pedro es obediencia. Como le estaba contando al principio, Pedro estaba cansado, estaba frustrado porque había trabajado toda la noche y no había pecado nada. Pedro no quería saber de agua ahora mismo. Otra cosa, Pedro, en ese tiempo, tú no elegías la profesión que tú querías. Tú elegías ya la profesión que tenía tu padre. Pedro era pecador desde niño porque su padre era un pecador. Jesús era carpintero de niño porque sus padres eran carpinteros. O sea, ahí tú no tenías elección de elegir qué tú querías hacer. No, lo que hacía tu familia, eso tú eras. Entonces, piense conmigo, si viene alguien y le dice a usted, tú tienes que sacar este diente así, así. Por ejemplo, que venga un pelotero y te quiere enseñar a ti cómo tú debes sacar los dientes. No te da sentido, porque tú trabajas con dientes todos los días, el pelotero lo que trabaja con una pelota y un bate. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es lo mismo que yo quiero que ustedes piensen como Pedro debía pensar en ese momento. Si viene alguien que no sabe de lo que yo estoy haciendo, yo tengo la noche entera pescando, donde se supone que los peces están arriba porque está de noche, y en el día los peces se van a la profundidad, y en ese tiempo el tipo de pesca que Pedro practica es con redes. No es con caña ni nada de eso, es con redes, o sea, son peces de superficie. Y Pedro, entrenado de toda su vida pescando, sabe que de día tiene muy poca posibilidad de pescar. Pero, dice en la última parte del versículo 5, que en tu nombre echaré la red. O sea, aparte de que yo sé que yo no hice nada, que yo lo intenté toda la noche, yo voy a dar un paso de obediencia. Yo voy a ver si por yo hacerlo en tu nombre o por yo obedecer, eso me trae algún tipo de beneficio. Pedro, en este punto, lo intentó. ¿Ok? Y la historia narra que salió una gran cantidad de peces. ¿Qué ustedes creen que hizo que Pedro lo intentara? Habiendo puesto eso en relieve ya. Que Pedro sí sabía lo que estaba haciendo y aparentemente Jesús no sabía lo que estaba haciendo. Pedro ya conocía al Señor. A lo mejor el tiempo que Pedro se quedó escuchando la palabra de Dios ahí desde la orilla mientras Jesús predicaba, empezó a trabajar en su corazón. A lo mejor cuando vio que Jesús sanaba a su suegra, eso trabajó en su corazón. A lo mejor dice, Señor, yo sé que tú eres un gran predicador, tú eres un gran comunicador, tú echas fuera a los demonios, tú sanas a la persona,
pero en mi vida diaria no creo que tú tengas poder. Pudo ser lo que hubiese pensado. Pero es bonito ver que Jesús sí se interesó por la vida cotidiana de Pedro. Pedro tenía un día devastador. O sea, no había pecado nada, no había conseguido nada. Y ese era el sustento de su familia, eso era lo que hacían. Y el negocio de la pesca en aquel tiempo era negocio familiar. Dice que estaba Jacobo con él y Juan, que eran primos básicamente de Pedro. O sea, son negocios familiares. Básicamente su familia depende de esto. Y Jesús les muestra que yo soy milagroso, que yo enseño, que yo tengo poder para echar fuera demonios, que yo tengo poder para sanar, pero también yo tengo poder para ayudarte en tu vida diaria, en tu diario vivir. Okay. El segundo punto es en el versículo 8, la última parte. No vamos a leerlo completo. Dice: viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor. Aquí vemos cómo lo llama de diferente manera. Pero lo que me llama la atención es la última parte que dice: porque soy hombre pecador. Y yo creo que la segunda cualidad que debemos nosotros tener para que Dios pase de un maestro para nosotros, de solamente una persona de quien aprendemos, de solamente una persona que tiene buenos consejos para nosotros, a que sea el Señor de nuestra vida, es reconocer. Reconocer que nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Reconocer la insuficiencia primero. Reconocer primero que somos pecadores y después reconocer nuestra insuficiencia. Pedro ahí en esa frase está reconociendo dos cosas. Primero, yo creía que me la sabía todo en el mar, es lo que he hecho toda mi vida. Si esto no es lo mejor que yo hago, entonces ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? Es lo que he hecho toda mi vida, esto es lo mejor que yo tengo. Y yo fracasé, yo soy insuficiente. Ahora, yo te obedecí y tú viniste y hiciste que algo de lo cual Pedro estaba maravillado y temblando, dice la Biblia. Y lo segundo, Pedro está reconociendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. O sea, yo te he visto haciendo milagros, te he visto haciendo todo esto, te he visto que tú haces grandes maravillas. Y ahora tú quieres acercarte a mí, pero yo no. Básicamente Pedro le está diciendo: yo no estoy a tu nivel. Apártate de mí, yo soy un hombre pecador. Yo no puedo hacer lo que tú haces, no puedo caminar contigo. Pero Jesús, más adelante, ¿qué le dice Jesús? O sea, no lo juzga ni le dice nada. Jesús lo que le dice: deja todo y sigue. Jesús solamente le está dando una lección. Y aquí viene el tercer punto, que está en el último versículo, en el 11. Dice: y cuando dejaron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El tercer punto es dejarlo todo y seguirle. De la única manera que demostramos que Jesús es nuestro Señor y dueño de nuestra vida es dejándolo todo y siguiéndolo. Y me encanta esa enseñanza porque habían dos barcas. Yo imagino que dos barcas no se llenan y se están a punto de hundir con 100 peces. Yo me imagino miles y miles de peces. Y como le explicaba ahorita, era el sustento de su familia. O sea, estamos hablando en nuestro tiempo de ahora que Pedro se sacó la lotería. Pedro tenía por lo menos sustento para mucho tiempo. Una gran bendición material. Dos barcas, imagínenselo. Dos barcas hundiéndose de todo el peso de peces. Eran tantos peces que dice que las redes se rompían. Ahora bien, Pedro podía tener una decisión. Por eso le empecé al principio diciendo: a veces cuando hablamos del Pedro, el Simón, en los evangelios, hablamos todo lo malo. De que Pedro hablaba, de que Pedro negó a Jesús, de que Pedro esto, de que Pedro otro. Pero en la personalidad de Pedro, común, antes de la llenura del Espíritu Santo, había muchas cualidades que nosotros sí podemos aprender de Pedro. Pedro tenía dos decisiones. Pedro podía seguir con su bendición. Jesús no iba a hacer que los peces desaparecieran. La bendición material estaba ahí. La bendición que el Señor le había dicho estaba ahí. Pedro podía decidir quedarse con su bendición, irse a disfrutar con su familia, irse al mall, comprarse un carro, sacar un inicial de una casa o cualquier cosa. Pero dice que ellos llegando a la orilla, dejándolo todo, le siguieron. De la única forma que nosotros podemos demostrar que Jesús es Señor y dueño de nuestra vida es dejándolo todo. Dejándolo todo